Somos el grupo número 5. Nuestro grupo está conformado por David Morejón, Evelyn Bailón y Adrián Pinchas. y les vamos a hablar sobre el tema de los reguladores de la célula. Bien, los reguladores del ciclo celular. Algo que informar a las células que esta etapa ya había terminado, o sea que habían llegado el momento de que empezaran a dividirse, a duplicar sus cromosomas y proteínas o entrar a otra fase del ciclo celular. Esta sustancia fue encontrada por los biólogos a principios de la década de 1980. Entre estos científicos está los más destacados, que son Tim Hunt de Inglaterra y Mark Kircher de Estados Unidos. Bien, ellos descubrieron que las células en mitosis contienen una proteína que al extraerle e inyectarle a otra célula que no está en mitosis, que esta es llamada interfase, esta produce la formación del huso mitótico. En esta figura, que es la 6.25, muestra el experimento. A esta proteína llamada ciclina se han descubierto una gran variedad de ciclinas que regulan al ritmo del ciclo celular. En las células eucariotas también se han reconocido docenas de otras proteínas que también ayudan a regular el ciclo celular. Las proteínas reguladoras que se encuentran en el interior de las células son las reguladoras internas. Estos aseguran que la célula no entre en mitosis. Esto ocurre hasta que los cromosomas se hayan duplicado. Otras proteínas reguladoras también evitan que la célula entre en anafase. La anafase es cuando todos los cromosomas están ligados al uso mitótico. Las proteínas que responden a los sucesos fuera de la célula en los reguladores externos, ejemplos de estos son los factores de crecimiento, especialmente importantes durante el desarrollo embrionario, durante las curaciones de heridas. Bien, como siguiente punto tenemos a nuestro compañero David Morejón, que nos va a terminar de explicar sobre estos reguladores. Adelante, compañero. Bien, como siguiente punto existen algunas moléculas reguladoras comunes en todos los eucariones que controlan el ciclo celular. Dado que es un solo fallo de control, ciclo celular, tendría que en consecuencias desastrosas, que las señales de estos programas genéticos permiten que todos los eventos de esta etapa en particular se hayan completado. Por antes tenemos un ejemplo: si una célula produce ADN dañado o no duplicado, esto es un ciclo celular que se interrumpe y la célula no procederá con la mitosis. Bien, existen algunas hormonas vegetales como las citoquinas y que promueven la mitosis durante el crecimiento normal en la planta. Durante la recuperación de una herida existen hormonas animales como los esteroides que estimulan el crecimiento. Muy bien, el tema que me ha tocado a mí explicar es la apoptosis. Para que un organismo multicelular se desarrolle y mantenga con eficiencia, no solo es esencial la producción de nuevas células, sino también es un proceso de muerte celular programado genéticamente llamado apoptosis. La célula termina su ciclo de vida en dos maneras. Una célula puede morir por accidente debido a un daño o lesión, o bien estar programada para morir por apoptosis. Ellas solitas, debido al que están programadas, mueren por la apoptosis. La mayoría de las células fabrican la proteína que causarán su propia destrucción. Esta proteína letales son una familia de enzimas llamada, aquí les va a salir una imagen, llamadas caspasas, que degradan la proteína de la lámina nuclear y el citoesqueleto, entre otras, y provocan la muerte celular. Una vez que la apoptosis se inicia y la célula experimenta una serie de pasos controlados, se la llevan a su autodestrucción. La célula que entra en apoptosis se encoge y se separa de sus vecinas. Luego las membranas celulares se ondulan y se forman una burbuja en su superficie. La cromatina se condensa y los cromosomas se fragmentan. Finalmente la célula se divide en numerosas vesículas y los cuerpos de apoptosis, que serán engullidos por las células fagocitosis, los macrófagos. Un ejemplo de apoptosis ocurre durante el desarrollo de los pies y las manos en los seres humanos.
las manos y los pies del embrión están palmeados hasta que el tejido entre los dedos se destruye y se destruye mediante apoptosis. En el adulto también se presenta este proceso. Por ejemplo, las células de capa superior y de la piel y la pared intestinal se están destruyendo y continuamente y sustituyéndose por nuevas células. Cuando una célula muere por daño o envenenamiento, este proceso se denomina necrosis. Normalmente se hincha y explota, derramando su contenido en el entorno. Como consecuencia, se produce una inflamación que recluta leucocitos y que puede lesionar el tejido normal que la circunda. A diferencia de la necrosis, que es una muerte celular no controlada que causa inflamación y daños a otras células. Bueno, tras la explicación ya dada sobre la apoptosis y mi breve introducción sobre la necrosis, vamos a ver un poco la diferencia entre estas dos muertes celulares. Dije la necrosis y la apoptosis. Bueno, ¿qué es la necrosis? La necrosis es un proceso de muerte celular que ocurre cuando las células son expuestas a condiciones extremas, que son muy diferentes de condiciones de vida normal. Esto provoca daños en el entorno celular interno y tisular. Bueno, así la incapacidad básica de las células para mantener el equilibrio es una disfuncionalidad celular, eventualmente la lleva a la muerte. En cambio, la apoptosis es un proceso preplaneado de una muerte celular y la célula toma parte de su propia muerte y ocurre en la parte de la multiplicación íntima del ciclo celular. Esto para mantener un balance de la multiplicación celular. Como ya hemos explicado, aquí en la apoptosis puede tener una vida útil, digamos como los glóbulos rojos, que son distribuidos por el cuerpo. Es un método de apoptosis que todos conocemos. Ahora, la diferencia. Podemos decir que la necrosis es un proceso patológico muy perjudicial, que son expuestas a toxinas y a condiciones muy extremas. Pueden resultar el incremento de temperatura, disminución de niveles de oxígeno, etc. Estas condiciones conducen al daño de la pared o de la membrana celular y una inhabilidad para mantener funciones normales a estas condiciones que produce en el ambiente interno de la célula. Esto conduce a inflamación y daño del tejido gracias a la acumulación de debris. En cambio, la apoptosis es un procedimiento normal de un balance del número de células. En cambio de la necrosis, la apoptosis, cuando las células mueren muy rápido, estas pueden conducir a condiciones como la inmunodeficiencia, enfermedades del corazón y del hígado. Una anaploxia. ¿Qué es una anaploxia? Es el crecimiento anormal de células, que es una anaploxia benigna que no es cáncer y maligna que sí es cáncer. Este es un crecimiento celular desordenado de las células que se dividen de forma descontrolada y se forman unas inversas del cáncer y se tornan invasivas. El cáncer también resulta que es una mutación de genes que se regula y también en mutación de nuestro organismo de los genes que también se acumulan en el ciclo celular. Esencialmente resulta de la pérdida y alteración del ciclo celular. Actualmente el proceso de mitosis es una área activa de investigación biológica. Su mayor conocimiento aumenta la posibilidad de dar tratamientos eficaces para muchas enfermedades que pondremos a continuación en un pequeño fragmento de video. Algunas de las enfermedades causadas por el error de la mitosis pueden ser enfermedades cromosómicas tales como el síndrome de Klinefelter XXY. Es la presencia de cromosomas extras en un hombre y ocasiona hipogomanismo. También otro síndrome que puede ser el síndrome de Turner es un trastorno genético por lo cual una niña nace en un cromosoma X. La hemofilia se debe a la alteración de uno de los genes que determina la manera que el organismo produce el factor 8 y 9 de la coagulación, y entonces esto genera algunos tumores que pueden causar cáncer.